Hola, muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? Saludos. Shalom Aleichem. Bienvenido o bienvenida al canal de Yahweh, el Israel del Sur. Soy Teodoro de América y en esta mañana vengo con un nuevo vídeo. Título: Festividad Illuminati en Venezuela. Repito, Festividad Illuminati en Venezuela, y estoy grabando desde el Parque Los Caobos en la ciudad de Caracas. 24 de julio, Festividad Illuminati. Saludos a mi hermana Arisbe, allá en Cuba. Saludo, querida hermana. Yahweh nuestro Señor Yahshua te bendigan grandemente. Gracias por seguirnos, por ir comprendiendo, por ir poco a poco desde allá, desde Cuba, integrándote a un proyecto que es para toda América Latina. Y te voy a pedir, por favor, hermana Arisbe, que este importante tema lo puedas compartir allá con tus amistades a través de tu perfil de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Twitter, todos tus medios, porque es muy importante que llegue al conocimiento del pueblo cubano toda esta información. Porque dice la Escritura: el pueblo que habita en tinieblas y en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Y la palabra luz en la simbología bíblica es conocimiento. Conocimiento inundó al pueblo que habita en tinieblas. Tinieblas es sinónimo también de ignorancia, símbolo de ignorancia. Y luz le resplandeció quiere decir conocimiento inundó, para sacar a la gente de la ignorancia, para llevarlas al conocimiento de la verdad que liberta. Conoceréis la verdad os libertará, os hará libres. Aunque hay gente que conociendo la verdad todavía optan por seguir cautivos de la mentira. Y en esta mañana es un importante trabajo para iluminar con la verdad a todo este pueblo de Venezuela y a todos los pueblos de América con el conocimiento. Iluminarlos con el conocimiento, con la verdad que liberta, que hace libre. Esta es la misión de parte de Yahweh y de Yahshua, de este humilde ser, de este ser que te está hablando, consagrado a este ideal de libertad, de liberar a un pueblo, o de liberar a los pueblos, utilizando como instrumento el conocimiento de la verdad. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Pero dice también que la palabra, que el mundo entero será lleno del conocimiento de Yahweh, lleno del conocimiento de Yahweh, para traer la liberación de la opresión, de la explotación, del dominio del mal. Oremos. Padre Yahweh, soberano de los mundos, en esta mañana, Señor, de este mes que lleva como nombre, como título, el nombre de un dios pagano, el dios Juno, el dios Júpiter, Julio. Tú has prohibido, Señor, que esos nombres estén en nuestras bocas. Pero el enemigo pretende obligar de forma legal, de forma jurídica, estableciendo los nombres de los demonios en el calendario oficial
de manera que la población puede infringir tus mandamientos e invocar diariamente los nombres de los demonios cuando se refieren a los meses y a los días. Te pido, Padre, Señor, que perdones este gran pecado, Señor, y que nos ayude, Señor, a resistir y a no utilizar, Señor, esos nombres. Y que podamos nosotros, Señor, comenzar a hablar como tú hablas, Señor. Primer mes del año, segundo mes del año, primer día de la semana, segundo día de la semana, pero no utilizar los nombres de los demonios. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a practicar todos los días, Padre. Te pido en esta mañana también, junto con todos y con todas aquellos y aquellas que se unan conmigo en esta oración, en estos momentos, Señor, que tú, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, Señor, comiences ahora, Padre, a abrir mi boca, Señor, para elevar tu voz profética, Señor, sobre todo este pueblo, Señor, para inundarlo con tu conocimiento, Padre. Te lo pido, Señor, por tu santo nombre, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo de aquel que iluminó, Señor, en el mundo antiguo, con la palabra de la verdad. Yahshua HaMashiach de Nazaret. Por esos dos nombres, Señor, te lo pido. Amén. Bien, el pueblo que habita en tiniebla vio gran luz, y los que habitan en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Región de sombras de muerte, muerte por enfermedad, muerte por la violencia social, muerte a consecuencia del hambre, de las enfermedades, muerte por todas las maldiciones contenidas en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 28, versos del 15 en adelante. Muerte por todas las plagas que Yahweh colocó sobre los egipcios. El pueblo habitando en una región dominada por la muerte de la fe, la muerte del amor, la muerte de la amistad, la muerte de los valores. No solamente se habla de la muerte física, sino también de todo tipo de muerte. El pueblo habitando en una región bajo la sombra de la muerte, bajo la amenaza permanente de la muerte. El pueblo está en ignorancia, habitando en tinieblas, siendo tinieblas mismas el mismo pueblo. Entonces no puede reconocer, no puede saber a qué está acudiendo hoy día 24, no sabe lo que está celebrando, no tiene conciencia de lo que celebra, y está celebrando su propio mal, su propia desgracia. Y de esto se trata en esta mañana, querido, querida. Abre tu corazón, abre tu mente. Mucha gente que dicen ser profetas no saben tampoco estas cosas. Mucha gente que son pastores, que son evangelistas, que son maestros de la palabra, no saben estas cosas. ¿Por qué no las saben? Porque también está escrito: cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Ciegos, guías de ciegos. Es lo que está ocurriendo en Venezuela y en América. Por eso Yahweh tiene que levantar un instrumento totalmente consagrado, entregado a un ideal, para poder traer su luz, su conocimiento, la verdad. Para nosotros poder entender esta festividad pagana, ¿por qué es pagana? ¿Y qué es pagano? ¿Qué es lo que es pagano? Tenemos que hablar de lo pagano como lo secular. Lo secular. La palabra secular, te busca un diccionario de sinónimos y antónimos y consigue que uno de los sinónimos de secular es profano. Y profano es todo lo que es contrario a lo santo, a lo limpio. Todo lo que es contrario a Yahshua, todo lo que es contrario a Yahweh, a su Ruach HaKodesh, todo eso es profano, todo eso es secular. Entonces, cuando hablamos del paganismo, el paganismo es secularismo, profanación de todo, de las ciudades,
de los lugares, de los pueblos, de las personas, profanación en la educación, en la cultura, en todo, de manera que todo llegue a ser total y absolutamente profano, o sea, todo contrario a lo santo. Eso es el paganismo, eso es el secularismo. Entonces nos vamos ahora a entender, buscamos el origen del secularismo para poder entender esta festividad del día de hoy, 24 de julio. Tenemos que remontarnos al antiguo Egipto, el Egipto de los faraones, al clero y a la religión egipcia, porque de allí se deriva, porque la religión de Egipto pasó a ser también la religión de Babilonia, y posteriormente la de Medo-Persa, la de Grecia y finalmente la de Roma antigua, de la Roma de los Césares. La religión antigua de Egipto, la religión de los dioses egipcios, de todo lo que se llamaría el panteón egipcio, pasó a ser la religión de todo el globo terráqueo y de toda la humanidad. Y eso se conoció como la era de los dioses, antigua era secular. Antigua era una era toda bajo un ordenamiento secular, el ordenamiento de los dioses, que la palabra denomina demonios. En latín, antiquus ordo seclorum, antiguo orden secular. Ahora, cuando se produce el auge de lo que la historia denomina el cristianismo, el auge, a partir de la muerte escandalosa de Yahshua de Nazaret, el mundo queda impactado con un nuevo mensaje. Es el mensaje del Dios único frente a los dioses. Y ese mensaje que va recorriendo los pueblos, las aldeas, las ciudades, las naciones, va logrando conversos a una nueva idea, a un nuevo ideal, a una nueva concepción del mundo. Y esto va cambiando la historia, porque los estados, las naciones van convirtiéndose a ese nuevo ideal, que luego en el siglo IV, 325, en el concilio de Nicea, va a tomar nombre y un modelo organizativo: catolicismo. El catolicismo triunfante, victorioso. Nace la monarquía, el modelo monárquico católico, los reyes católicos. Y ahora se va a dar una terrible confrontación entre el catolicismo derivado del judaísmo, este catolicismo proveniente de las escuelas de Alejandría, las escuelas cristianas gentiles de Alejandría y de Antioquía de Siria. Ese catolicismo va a tomar poder en la tierra, en las ciudades, en las naciones, y va a establecer un nuevo ordenamiento jurídico, un nuevo ordenamiento político. Y en ese ordenamiento jurídico y político, el clero histórico del paganismo egipcio, medo-persa, griego, romano, esa jerarquía eclesiástica pagana que tuvo su papa pagano, su sumo pontífice, que quiere decir gran puente entre los hombres y el infierno, los demonios, ese que ofrecía sacrificios en los altares a las deidades paganas antiguas: Júpiter, Zeus, Afrodita, Ceres, Isis,
Horus, ese que ofrecía los sacrificios utilizando toda su indumentaria, todos sus ornamentos, llevando a cabo todos los ritos secretos. Eso quedó proscrito, bajo la pena capital de morir quemado en la hoguera. La Iglesia Católica dominante, con su nuevo sistema de poder llamado el papado, declaró hereje y sentenció a la pena de muerte a todos quienes practicaran el culto a los dioses antiguos. Eso es una verdad histórica, eso está allí plasmado en la historia. No fueron pocos las personas que fueron perseguidas judicialmente y ejecutadas por los tribunales católicos. Las brujas, ¿qué eran las brujas y los brujos? Eran única y exclusivamente lo que se conoció y se sigue conociendo como paganos, siervos de los dioses, siervos de los demonios. Aquí los tenemos en la montaña de Sorte, los tenemos en Cuba, acá en Venezuela, los babalaos, los paleros, los muerteros, los santeros. Todo eso es el culto pagano de Egipto, de Medopersia, de Grecia y de Roma, que quedó proscrito durante el dominio del catolicismo. Entonces esta iglesia organizada del culto pagano antiguo, del culto a los dioses, su clero, su jerarquía eclesiástica pagana, tuvo que optar por irse a lo que se llama la clandestinidad. Ya vamos a ir acercándonos para que usted comprenda la festividad del día de hoy. Ellos tuvieron que irse a la clandestinidad y asociarse allá en lo que posteriormente en la historia va a quedar registrado como sociedades secretas. ¿Por qué secretas? Por la persecución y la sentencia de muerte, de cárcel y de muerte que existía sobre ellos. Y entonces, desde allá conspiraron contra el ordenamiento católico para derrotarlo, para ellos volver al poder de las naciones, para ellos resucitar su imperio, porque ellos fueron, el clero pagano fueron los que levantaron los grandes imperios en la historia: el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asiria, el imperio medo-persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano. Ellos fueron los que levantaron todos esos grandes imperios en la historia humana. Entonces ellos no fueron conformes, no se resignaron en entregar el dominio del mundo en manos del catolicismo, porque el catolicismo no es totalmente pagano, y ellos necesitan un mundo total, absolutamente controlado por el paganismo, sin ningún tinte de otra clase de influencia. Entonces conspiraron contra el ordenamiento católico y optaron por una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? La penetración de la Iglesia Católica, la infiltración para la implosión de esa iglesia. Entonces ellos se metieron en cubierta dentro de la Iglesia Católica para ellos ir introduciendo todo su paganismo dentro de la Iglesia Católica y de esa manera ir apoderándose interiormente de toda la estructura católica hasta convertirla en una iglesia de ellos. Así ellos llegaron a ser ordenados diáconos, presbíteros, obispos, cardenales. Así llegaron a controlar todo el colegio cardenalicio. Así llegaron a ocupar la máxima silla, la del Papa, y tener su propio Papa pagano. Hoy día tenemos allí una iglesia católica controlada totalmente por los paganos,
Ahí tenemos las órdenes de los caballeros de Malta que están allí, tienen su sede en el Vaticano. Allí tenemos la orden de los caballeros de la Rosa Cruz que visten de negro. Allí están con sus sotanas negras, con todo su ordenamiento dentro de la Iglesia Católica, porque ellos se apoderaron totalmente de esa iglesia, como se apoderaron posteriormente de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Protestante, y se han ido apoderando de todas las demás religiones, porque la visión de mundo del paganismo es llevar todo el mundo a un ordenamiento pagano, un ordenamiento profano, un ordenamiento secular, bajo el título Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular, como usted lo ve en el billete de $1, allí donde está el símbolo de la pirámide, símbolo de Egipto, símbolo de los dioses antiguos que resucitan. Vamos haciendo seguimiento y vamos comprendiendo entonces el asunto. Ahora ellos infiltraron la iglesia. La iglesia se dividió, interiormente se dividió entre los curas paganos infiltrados y los curas fieles al catolicismo. Una rivalidad muy grande, muy dura, una batalla interior dentro de la Iglesia Católica. Pero esto permitió entonces, ya con gran influencia, con papas paganos y todo eso, permitió de que el paganismo comenzara a actuar con mayor libertad en el mundo bajo la protección de los papas paganos. Y así surgió en el siglo XV lo que llamamos el Renacimiento, bajo la protección de León X, Giovanni Medici, Papa Medici. Entonces, el Renacimiento, porque cuando hablamos de Renacimiento tenemos que hablar primeramente de nacimiento, una cosa que nace y una cosa que renace. ¿Qué fue lo que nació? Lo que nació fue el paganismo antiguo. ¿Dónde? En Egipto. ¿Y qué es lo que renació? El paganismo antiguo. Renació en el siglo XV. Renació y renació para ir a una victoria. Entonces surgieron con Francisco Petrarca, coronado por el rey de Nápoles, un rey católico, lo coronó con los laureles paganos, símbolo de la gloria pagana, de los dioses paganos, por haber roto con la era católica, con el dominio católico. Francisco Petrarca, quien proclamó la vigencia del pensamiento griego pagano. A partir del Renacimiento comienzan a salir los filósofos que comienzan a proponer un nuevo orden, el nuevo orden secular, el Novus Ordo Seclorum, un mundo laico, un mundo civil, un mundo secular sin la influencia de Yahweh, sin la influencia de Yahshua, un mundo de libertad con mayúscula, un mundo donde nada es concebido como pecado. Y comienza entonces allí la lucha en contra de lo que quedaba resistiéndose en el catolicismo. Ya el clero pagano ahora, convertido en filósofos, convertido en enciclopedistas, Diderot, en filósofos, Voltaire, Montesquieu, Locke, Rousseau. Ellos comenzaron entonces a configurar con sus ideas filosóficas lo que sería el nuevo mundo civil, el nuevo mundo secular, el nuevo mundo profano, o sea, el nuevo mundo pagano. Se infiltran los sindicatos, las universidades,
se infiltran las iglesias mismas y comienza entonces una propuesta de reforma. Surgen los paganos infiltrados dentro del catolicismo, salen como reformadores. Surge Martín Lutero, un Illuminati, un francmasón, y entonces debilitan la Iglesia Católica. Lo que quedaba de resistencia de la Iglesia Católica queda totalmente debilitado para abrir paso entonces ahora al surgimiento de las naciones protestantes. Se va a la guerra religiosa que ensangrienta Europa. Los católicos conservadores contra los hugonotes. Fuerzas protestantes se arman y van a la guerra, una guerra religiosa. Y entonces en ese contexto que todavía quedan monarcas católicos fieles al catolicismo, todavía la Iglesia no ha perdido totalmente el poder, el dominio, no lo ha perdido, todavía sigue duro el catolicismo sigue todavía fuerte hasta el siglo XVIII, cuando Napoleón captura el primer papa y lo lleva preso. Y de esta manera cae la institución llamada el papado, se acabó el dominio de la Iglesia Católica. Pero entonces mientras vamos en esa transición, vemos que entonces los paganos infiltrados, tanto en el protestantismo como dentro del catolicismo, que todavía no ha perdido totalmente su poder para ese momento, entonces ellos todavía siguen en la clandestinidad y siguen siendo perseguidos todavía, aún, por los fieles, los que defendían el modelo conservador católico. Entonces ellos toman un nombre porque ellos se infiltran en una institución en Baviera. Los masones, los francmasones, la palabra masón significa albañil, constructor. Esta logia, que era una logia pagana también antigua, la logia pagana antigua, los albañiles, los francmasones, ellos se asocian con sus hermanos, los paganos, y entonces surge en el mundo la francmasonería, y la francmasonería establece logias en todo el planeta Tierra, y desde las logias comienza entonces a organizarse la revolución armada en contra de lo que quedaba todavía del modelo católico, de la monarquía católica. Los francmasones tenían que hacer juramento en las logias, tenían que convertirse en masones para poder ser próceres, para poder convertirse en libertadores, tenían que ser convertidos primeramente en masones, tenían que hacer juramento masón, pacto masón en las logias. Las logias pasaron a ser los nuevos templos paganos. Y entonces tenemos que estudiar con profundidad la masonería para poder entender. Tenemos que estudiarla con profundidad en su interior. ¿En qué creen ellos? Masón significa albañil, constructor, pero ¿constructor de qué? No solamente de catedrales, de templos paganos y cosas de esas. Son constructores de un nuevo ordenamiento, de un nuevo mundo. Del mundo secular, del mundo laico, del mundo civil, del mundo profano, del mundo pagano. De eso es que son constructores. Bajo la guía del gran arquitecto universal. ¿Quién es el gran arquitecto universal? El Demiurgo. Demiurgo. Algunos lo presentan con una figura, cuerpo de serpiente y cabeza de león. El gran Demiurgo. El gran Demiurgo también es Zeus, llamado también el Supremo Autor. El Supremo Autor, a quien se le canta un himno aquí en Venezuela, el Supremo Autor, cuya habitación es el Empirio.
El Empirio no es el cielo judeocristiano. El Empirio es la cúspide del monte Olimpio. Desde el Empirio, el supremo autor. O sea, Zeus, la serpiente con cabeza de león, pero que también es presentado como Baphomet, una figura de macho cabrio con senos femeninos, con una estrella de 5 puntas en su frente. La estrella de 5 puntas, la estrella de los dioses, Amós 5:26. Estrella de los demonios, símbolo del culto a la fertilidad, del mundo pagano, del ordenamiento pagano. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a llegar a saber qué es lo que se está celebrando hoy. Bendito sea el nombre de Yahweh. Dije que para poder ser libertador, para poder ser prócer, para poder participar en toda la gesta libertadora, para ingresar a los ejércitos libertadores, primeramente había que hacer un pacto y un juramento en las logias masónicas. Todos los próceres, civiles y militares, todos son francmasones. Todos hicieron pacto, todos hicieron juramento, empezando desde Napoleón, Washington, Bolívar, Rivas, Urdaneta, Páez, Ricaute, Giraldot, Piar, todos los que denominan civiles, que también son igual que los militares, porque civil es profano también, y militar masón también es profano, es lo mismo. Entonces, como Juan Germán Rocio, José Vicente González, todos estos filósofos que le fueron dando forma al modelo secular que pensaban establecer y que establecieron finalmente en Venezuela y en América, todos francmasones, todos francmasones. Y que es francmasón, constructor del orden pagano. Aquí tenemos el orden pagano. Entonces, hoy 24 de julio, la última batalla, la batalla de toda una guerra. La guerra de independencia no era solamente de independencia, era la guerra que le ponía fin a un ordenamiento para poder inaugurar el ordenamiento pagano, el ordenamiento secular, el ordenamiento civil, el ordenamiento profano. Hoy se celebra el triunfo, hoy se está celebrando el triunfo Illuminati, el triunfo francmasón, el triunfo de la logia, es lo que se está celebrando. ¿Estoy favoreciendo al catolicismo? No, de ninguna manera. Ya dijimos que fue infiltrado y fue paganizado en todo su interior, fue paganizado. Y la logia masónica se apoderó finalmente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy día es una iglesia francmasónica, es una logia más de la francmasonería. El papado está ocupado por un francmasón, el Papa Francisco. Entonces acudimos al triunfo, el triunfo final acá en Venezuela del paganismo antiguo. Y ahí empezó el proceso de paganización, o sea que quiere decir de laicización, de secularización de Venezuela. Y entonces la secularización empieza primeramente apoderándose del sistema educativo, para ir educando a los niños en los valores paganos, en el culto a los dioses paganos, en todo lo que se llama el culto patriótico, la idolatría patriótica, a cantar todo lo que los paganos han puesto que canten, a rendir todos los honores que los paganos francmasones han puesto de que por ley de que deben de hacerse, por obligación. Ser venezolano significa ser pagano, es identificarse con toda la iconografía pagana masónica. Eso es lo que significa ser venezolano. Una persona que no se identifique con los íconos paganos de la francmasonería, esa persona no es venezolana. Que no se identifique con su himno,
que no tenga un sentimiento, que no se le salgan las lágrimas cuando escuche el himno masón, esa persona no es venezolana. Porque Venezuela es el proyecto francmasón. Y ser venezolano es ser parte de ese proyecto, parte integral de ese proyecto pagano de los dioses. Venezuela hoy acude a esa celebración, a esa fiesta pagana, a fiesta Illuminati. Ahora, ¿por qué decimos Illuminati? ¿Es francmasón o es Illuminati? Entonces vamos a ver qué significa la palabra Illuminati. La palabra Illuminati viene de iluminación, y la iluminación viene de un iluminador y unos iluminados. ¿Quién es el iluminador? El portador de luz. Lucifer, que es el mismo Zeus, es el mismo arquitecto del universo, el gran arquitecto universal, es el mismo Baphomet, es la misma serpiente antigua, el diablo y Satanás. Ese es el iluminador. ¿Y quiénes son los iluminados? Los que siguen su ordenamiento. ¿Y cómo lo siguen? A través de lo que se llamó los filósofos luministas y sus máximas luminosas: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Locke, sus enciclopedistas. Entonces ahora estamos comprendiendo que los francmasones son los seguidores de todos estos filósofos paganos, antiguos y modernos. Son los mismos Illuminatis. Y la guerra llamada de independencia era la guerra de los Illuminatis. Todas las batallas libradas por los Illuminatis para ponerle fin al ordenamiento católico que ya ellos lo habían pervertido, todas esas batallas para ponerle fin, la última de las batallas acá en Venezuela fue esta, la batalla de Carabobo. Ahí se le puso fin y ahí empieza ya de firme la construcción del ordenamiento pagano vigente, del ordenamiento francmasón, la construcción de la Venezuela pagana, la Venezuela secular, la Venezuela bajo un ordenamiento que se va extendiendo a toda la humanidad, cuya cabeza es los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso lleva el ordenamiento, lo lleva allí anunciado en el billete de $1. Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular, para ser establecido en todo el planeta Tierra. Nuevo orden secular. No debe quedar nada que no sea secular o secularizado. Significa la supresión de todo culto. Todo lo que es lo que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, como dice la versión Reina Valera. La secularización significa la destrucción de todo lo que es santo, de todo lo que es espiritual, de todo lo que es de Yahweh, de todo lo que es de Yahshua. Eso significa la secularización. Y la secularización, en ese caso, es el proyecto Illuminati, el proyecto francmasón. Y ellos logran el poder, alcanzan el poder. Y una vez con el poder en la mano, tienen el instrumento para ir imponiendo la secularización a todos los pueblos en América y en el mundo. Conoceréis la verdad os libertará. Acá en Venezuela y en los pueblos de América tenemos la secularización de la iglesia evangélica, está totalmente secularizada. Sus ministros secularizados, al servicio de los intereses económicos, de los intereses de poder, de los deleites, de los placeres, de la acumulación de riquezas injustas, de las discriminaciones, de la clasificación social, de la mezquindad, del egoísmo, de la avaricia, la secularización de la iglesia evangélica.
La Iglesia Católica no puede estar más secularizada porque ya ella fue tomada y secularizada por la francmasonería y ella fue derrotada totalmente. Lo mismo ocurre con la Iglesia protestante. No puede haber una iglesia más secularizada aún que la protestante, que tiene incluso a pastoras lesbianas utilizando como estola los colores del arco iris, identificándose con la diversidad de género. Lo mismo ocurre también con la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista secularizada profundamente. Y ahí tenemos la Iglesia Adventista Gay del Séptimo Día, sus colores de diversidad de género. Vemos el Estado secular de Israel, que tiene un poderoso movimiento de diversidad de género. Todo esa secularización va avanzando también hacia los países musulmanes, hacia los países islámicos, hacia la secularización del mundo del Islam, para que los clérigos islámicos también utilicen la estola de la diversidad de género, para que surja el Islam gay, y asimismo todas las religiones, para destruir todo aquello que verdaderamente no sea secular, que tenga algún tinte de santidad. La destrucción de todo, nuevo orden secular. Hoy se está celebrando el triunfo del secularismo, el triunfo de los ministros seculares de la francmasonería. Hoy hemos acudido todo el pueblo venezolano a contemplar esta festividad, con grandes honores, con gran despliegue, con grandes recursos. Y lo lamentablemente, muchos que se llaman ministros y ministras de Dios bendiciendo este día y participando en todo eso, colocando los íconos paganos en los púlpitos de las iglesias, en los templos. La luz en las tinieblas resplandece. El pueblo que habita en tiniebla, luz les resplandeció. Los que habitaban en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis de conocimiento. Conoceréis la verdad. El mundo entero será lleno del conocimiento de la gloria de Yahweh. Y para eso estoy yo acá. Para eso vine. Para eso he sido traído acá a esta tierra. Para eso he sido enviado acá a Venezuela y América, para traer el conocimiento, la luz que resplandece en medio de una realidad de tinieblas, de oscuridad. Para que puedan ser libres, para que puedan encontrar la verdad de Yahweh. Y empecemos todos a involucrarnos, y todas, en la destrucción del orden pagano, en el descubrimiento de todo ese ordenamiento, para enseñarle a nuestros hijos lo que eso es, lo que eso significa, para que ahora se levante un pueblo en temor, en reverencia, en temor reverente a Yahweh y a Yahshua, un pueblo que se levanta como un pueblo santo, como un pueblo que se convierte en luminar del mundo, el Israel del sur, el Israel del sur. Yo invito a la construcción de esta nueva nación, de la nación santa. He presentado, allí están los vídeos que nos hablan de esta nación simbolizada, porque está simbolizada allí, esta nación, el Israel del sur, está simbolizada allí en la Escritura. En la Biblia misma está el Israel del sur, simbolizado en un olivo mixto que simboliza una nación. El olivo es una nación mixta, integrada por judíos naturales y por judíos convertidos, injertados en ese olivo, que somos nosotros los que venimos, que hemos sido cortados del olivo silvestre. ¿Cuál es el olivo silvestre? La nación pagana, la nación de los Illuminati. Hemos sido cortados de allí, ya no pertenecemos a ese olivo silvestre. Y aquí se llama Venezuela, el olivo silvestre. Pero también es Cuba, también es Paraguay. Saludo, hermana Neri.
Neri Josefina González Polanco, vamos a seguir trabajando, Neri. Arisbe allá en Cuba, vamos a seguir trabajando. Gladys allá en Nueva York. Dunia, vamos a seguir trabajando. Las mujeres le están ganando a los hombres en participación. Vamos a hacer que todo este conocimiento, toda esta luz vaya regándose en toda Venezuela, en toda América y se extienda hacia el mundo. Vamos a lograrlo, vamos a llenarnos de fe. Vamos, mujeres, pónganse de pie todos y todas. Vamos a ponernos de pie todos en el nombre de Yahweh, con su poder, con su gloria, acabar con la obra del diablo. La Biblia dice que Yahshua vino para destruir las obras del diablo, las obras de Satanás. Y la obra de Satanás es este ordenamiento. Él vino. Él no va a venir en el futuro para eso. Ya Él vino para ese propósito. Y Él está acá. Acá está Yahshua. Está Yahshua. No vivo yo. Yo no vivo. Vive Yahshua en mí. En mí vive Él. Como vive también en ti, hombre, mujer de Venezuela y de América, niño, niña de Venezuela y América. Tú también eres Yahshua. Yo soy Yahshua, tú eres Yahshua, todos somos Yahshua acá. Y como todos hemos venido para destruir las obras del diablo. Vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar fuerte. Un abrazo, un beso. Hemos quedado claro de lo que se está celebrando el día de hoy. Lo rechazamos, lo denunciamos, lo desenmascaramos ante el mundo, lo condenamos ante el mundo y convocamos a la construcción del nuevo orden espiritual, del nuevo orden de santidad, la teocracia, el reino de Yahweh, el reino de sacerdotes y gente santa, mujeres santas y hombres santos. Un beso, un abrazo. Muchas gracias por seguirnos en nuestro perfil de Facebook Teocracia de Israel o Israel del Sur. Tenemos esos dos perfiles allí. Búscanos en Facebook, síguenos allí. Seguimos compartiendo los vídeos allá. Mira, anuncio el asunto de la bandera. Nosotros tenemos nuestra bandera con los colores, el blanco de la santidad con sus franjas azules que simbolizan los mandamientos de Yahweh. Que están para nosotros ponerlos por obra, como dice este libro de la ley. No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer todas las cosas, para poner por obra todas las cosas que están allí escritas. Y esas dos franjas azules nos recuerdan que tenemos que cumplir esa exigencia de Yahweh. Entonces tiene la minorat, el candelabro de 7 brazos está allí en el centro y dice el verdadero Israel, el Israel mixto, el olivo, símbolo de la nación de los naturales y los injertados. Nosotros somos los injertados. Ahí tenemos nuestra bandera, nuestro estandarte. Por favor, joven, cópialo, enmárcalo en cuadros, pon la banderita a flamear en tu escritorio, colócalo en tu franela, colócalo en el hombro, en tu chaqueta, colócalo en tu gorro, colócalo en tu casa. Vamos a identificarnos con la bandera de la nueva nación, la nación de Israel, Israel del Sur, levantándose en Paraguay, allá con Neri, levantándose en Cuba, con Arisbe, en Estados Unidos, allá con Gladys, acá en Venezuela, con todos y todas las que estamos participando, en Alemania, allá con mi hermana Gregoria. Hermanita, que Yahweh te bendiga, gracias por todo tu apoyo, por todo tu amor, hermana Gregoria. Vamos a seguir adelante, vamos a trabajar. Sí hay esperanza, sí hay esperanza. Por la fe podemos lograr la justicia. Hebreos 11:33, mi hermana, por la fe lo vamos a lograr. Todo es posible para Yahweh, pero también todo es posible para el que cree. San Marcos 9:23. Mi hermana Gregoria, un abrazo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Comparte con tus amistades allá, a través de tu perfil. Envíalo a tus familiares acá en Venezuela y todos tus familiares que tienes en el exterior. Envíalo a través de WhatsApp. Y vamos a seguir trabajando. Bueno, también pueden visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com o agregarnos a WhatsApp al
255-7182. Será hasta pronto, que vengo con un nuevo vídeo y un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh que ilumina la realidad de tinieblas para traernos la luz. Un abrazo y un beso santo. Que Yahweh nuestro Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Shalom Aleichem.